Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a conocer una historia para mí particular y yo creo que bonita, interesante. A raíz de del programa Consolídate, ¿no? y de esos premios Lanzarote Emprende, decidíamos contactar con el tercer clasificado, en este caso a Felipe Martín, nuestro invitado. Un luthier, un artesano, un creador de instrumentos y sobre todo de timples, pero es que hay una historia muy curiosa, o sea, está desarrollando no solo timples, además que es que fue nacido y criado en Barcelona y sin embargo ha desarrollado una investigación que no solo crea timples, ha recuperado versiones antiguas de timples, sino que también ha creado un altavoz pasivo que se llama, y es que a través de una técnica basada en la forma del propio timple consigue un altavoz para móviles sin tener que utilizar ningún tipo de energía, cosas extrañísimas. Vamos a hablar directamente con Felipe Martín. Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muy bien, para empezar, jovencito, ¿qué edad tienes? 22. 22 años, madre mía, ¿cuánto tiempo llevas haciendo timples? 7 años. 7 años, o sea que eres un niño. Sí, empecé con 14 años, empecé construyendo timples. Primero empecé tocando y después me gustó cómo era el instrumento y seguí construyendo. ¿Por qué? Porque además tú llegas de Barcelona y ¿qué se te llama la atención el instrumento? Claro, era un instrumento diferente, como una guitarra pequeñita, y dije, pues yo quiero tocar esto. Y entonces, primero compramos un instrumento para empezar en la parranda a tocar, y después, al cabo del tiempo, me enteré que se daba un curso para construcción de este instrumento, llamado timple, y entonces me apunté. Era para mayores, prácticamente el 90% eran gente por encima de los 70 años. ¿En serio? Sí, yo era el más jovencito y entonces empecé a construir el timple. Estuve 2 años construyendo en esos 2 años 2 timples y después ya de forma autodidacta en casa. Claro, al principio las cosas se hacen lento, pero ahora ¿en cuánto tiempo podrías hacer un timple en condiciones? Bueno, dependiendo de los timples. Yo cada timple hago un timple exclusivo, ¿sabes? No hago a lo mejor 100 timples, hago de uno en uno y a lo mejor puedo tardar 2 semanas, 3 semanas, un mes. Claro, de ahí también el valor artesanal, que esas cosas cuestan dinero y la gente luego a veces se queja de lo caro que es la artesanía, pues el tiempo que se le dedica. Bueno, ya estaba adelantando un poco, pero en verdad eso vamos a hablar luego más de los timples. Sí, ¿cómo llegas al Lanzarote Emprende y al final, primero, cómo te captan, ¿no? O cómo captas tu idea de presentarte y cómo luego enganchas, por qué crees que tuviste el éxito que tuviste? Bueno, yo en Lanzarote Emprende estaba justo en la Feria de los Dolores de este año y vino una persona de la Cámara de Comercio, entonces me dijo, Felipe, tú te puedes apuntar a esto Lanzarote Emprende, que seguro que lo ganas, porque con tu innovación y tus productos seguro que lo ganas. Y me apunté y quedé tercero. Porque luego ahí sí te dan un apoyo, ¿no? También Claro. Esto siempre que hemos hablado, también Lancelot Televisión intenta colaborar también dando por lo menos un poco de voz, ¿no? A la labor de gente joven como tú. En este sentido, ¿no? Sí te da como una especie de expansión, ¿no? A mí Lanzarote Emprende, por ejemplo, me ha ayudado mucho en las partes de marketing, que yo no conocía, porque al empezar joven con una empresa desde la nada, tienes conocimientos, pero cuando montas una empresa no sabes lo que necesitas hasta que lo has montado. Claro, necesitas a lo mejor para subvenciones o asesoramiento, es más complejo. Entonces, si de esta manera te ayudan, pues se hace mucho más fácil. ¿Has ido al vivero o tienes taller, no? ¿Tienes taller propio? Sí, tengo taller propio. Ahora, actualmente en Güime, pero ahora vamos a abrir uno nuevo en La Villa. La Villa, ¿no? La Villa es como la meca de los timples, ¿no? Sí. Yo no lo sabía hasta hace poco realmente, pero el estudio, por eso está el museo allí, o sea... Claro. Y hay islas, por ejemplo, no sé si es el Hierro, Fuerteventura, algunas que ni tocan el timple, que casi ni lo conocen. Claro, hay muchas islas, por ejemplo, el timple originalmente se crió aquí en Lanzarote y después ya se desarrolló en todas las islas. Y el origen, por ejemplo, de la joroba del timple es porque como aquí hay camellos en Lanzarote, pues inspirado en los camellos de Lanzarote. En las otras islas ha ido perdiendo un poquito la forma, pero sigue teniendo un poquito de joroba. Sí, al final viene tú, por la estructura. Hablaremos de los timples, porque, vale, estamos hablando ya de cómo llegas y de la importancia también el tema de Lanzarote Emprende. Luthier más joven. O sea, Sí. entiendo, porque además casi es como una carrera en extinción, una profesión en extinción. Pues de hecho, esos talleres se hicieron para recuperar lo que se podría perder, ¿no? El conocimiento. Claro, esos talleres se hicieron prácticamente, normalmente para gente que quisiera aprender el oficio, pero lo que te estaba comentando, son talleres que normalmente son por las tardes, va gente normalmente jubilada, no todos, pero
normalmente Sí, que jubilada, también, y a lo mejor lo hacen como hobby. Claro. Como hobby, no para dedicarse a ello, pero como hobby. Claro, y el problema también es que la continuidad a lo mejor no la van a tener, ¿no? Claro. Esos no la van a dar, ¿no? Gente que no sea tan mayor, ¿cuánta gente puede estar haciendo timples en Lanzarote? De Sí, forma más o menos profesional y que sí, en produzca. Lanzarote, bueno, yo no sabré cuántas personas más o menos, pero seremos como unos 10 o 15 personas, o a lo Sí, mejor menos incluso. ¿no? No sé si... ¿quién te dio el taller? A mí me lo dio mi maestro Juan Antonio Cejudo, Uy, sí, él es de la villa. de la Villa, ¿no? En este caso no sé si conoces a Benito Cabrera, me imagino También, que... sí, claro que lo conozco. ¿Qué te parece, Benito? Muy bien, sí, incluso uno de mis timples quisieron que estuviera en el Museo del Timple, un timple que hice con una caja de puros, y quisieron que estuviera ahí presente, lo único que lo vendía antes de llevarlo. Sí, ¿no? Claro, Sí, claro. porque era original, con una caja antigua que tenía más de 60 años la caja, y después era todo hecho con material reciclado. Claro. Y la venta es la venta, ¿no? Claro. Y la No, pela, pero la pela es la pela. no, pero me lo vendieron justo antes, me lo compraron justo antes de entregarlo para la casa del Museo del Timple. Ya. Pero era un encargo así, con esta caja, o tú dijiste, de aquí puedo sacar yo un... No, eso de una amiga que tenemos que tenía la caja esa y dice, ¿tú, Felipe, puedes hacer algo con esto? Y digo, tú trae, yo hago un timple o cualquier cosa. La verdad Y que salió sí. muy bien el timple. Muy bien. Venga, vamos a ir viendo. En primer lugar, el timple. Además, sabes tocarlo. Toca el timple tuyo para que vean cómo puede sonar. Creo que ya estaba afinado. Vale, ahí te está cogiendo el realizador. Tiene unas características, es decir, este timple está inspirado, basado en una norma lanzaroteña, en teguise, en algo que tú estás experimentando. Este timple, por ejemplo, es un timple parrandero, como los que normalmente se utilizan para las parrandas, que es un timple no muy largo, mediano, Sí. y la forma y las medidas es de aquí de Lanzarote, típico de teguise, como puede ser el pico de la parte trasera, Ajá. la joroba hecha con la técnica clásica. de Lanzarote, ya que en Lanzarote lleva dentro como si fuera una madera que es el soporte que lo aguanta. que Y en pero las esa otras- joroba tendrá su sentido, dará un sonido también. Claro, esa joroba es la joroba del sonido característico del timple. Sin esta joroba, el timple no sonaría igual. Ya, pero quienes lo hacen sin esa joroba en otras islas, suena distinto también entonces. Claro, tiende un poquito a disminuir. Claro, el timple siempre es como muy chillón, es el que chilla dentro Sí, sí. de Es como un perro chiquitito. Claro, y entonces si fuera más plano, sonaría mucho menos. Por ejemplo, yo he hecho timples mucho más grandes, hechos a medida. Vamos. Uno que hice, el último que hice, mucho más grande para un chico que era muy alto, y ese timple sonaba que parecía que estaba amplificado. Sí. Pero mantenía el sonido del Mantenía timple. el sonido. No sonaba sí, como una no, guitarra. No, vamos, no. Ya. Sonaba como timple. Yo tengo un amigo, Gregorio Cabrera, que dice que no sé qué fijación tiene la gente grande en tocar el timple, ¿sabes? En tocar el instrumento más pequeño. Dice, los parranderos, José Antonio Ramos, todos esos eran Claro. tíos grandes, hombre. Benito Cabrera, todos son gente normal, pero es verdad esa anotación. Vale. Sin embargo, me ha sorprendido el chico, el timple pequeño, que Sí. yo creí que esto era algo como que te has inventado tú, ¿no? Y este timple existía. Sí, este timple existía. Este timple no se utiliza actualmente para uso, para tocar, Tíralo si quieres para que salga en esa cámara. Sigue hablando, sigue porque hablando. es muy complicado, ya que es muy pequeño todo. Entonces, ¿Pero qué sería mejor? ¿Para niños podría ser útil o ni siquiera? para niños, normalmente la gente lo utiliza para niños, porque se creen que es para niños, al ser más pequeñito, pero la idea original del instrumento, que por eso no se utilizan ahora, esto se llama timple de bolsillo porque lo utilizaban cuando iban a la parranda, se lo ponían en el bolsillo de la chaqueta, que menuda chaqueta para meter Sí, este pero un timple, bolsillote así. y entonces era más fácil de llevar que este, por ejemplo. Es más cómodo de llevar. Entonces, si querían tocar, tocaban con este. En vez de llevarse el otro, que es más embarragoso de llegar y todo eso, pues con este pequeñito es mucho más cómodo de llevar. Pero es que también es verdad que el timple tiene algo de animado, ¿no? El timple es un instrumento que en cualquier sitio alguien lo toca y la gente le sigue, ¿no? Claro. Y además sabe verdaderamente a canario, que tú ya eres de aquí porque por la edad y los años que llevas aquí, pero yo tengo amigos también en Madrid que me acuerdo que alguien lo apareció y era como, guau, era como volver a Canarias, ¿no? Es Sí. el sonido verdadero. Vale, ese es el timple pequeño de bolsillo. Sin embargo, eso que vas a enseñar ahora, me decías que es un ukelele, Sí. pero esto es un instrumento que tú has hecho
basándote en, este no es un instrumento canario. No, claro, por ejemplo, como ahora está tan de moda utilizar el ukelele, que ya es como si fuera, es prácticamente un timple, pero con 4 cuerdas, la afinación es igual que un timple, es mucho más fácil de tocar que una guitarra, y entonces la gente tiende a utilizar este instrumento para tocar. Es originario de Hawái, El ukelele, ¿eh? pero yo estuve en Hawái aprendiendo cómo construían los ukeleles, y entonces basé las normas hawaianas que utilizan para los ukeleles para aplicarlas a mis instrumentos. Ya. Y lo que te iba a decir, luego, por ejemplo, no hay instrumentos híbridos o casi como, por ejemplo, el 4, ¿no? El 4 sería como este o es más grande aún. Un poquito más grande, claro, sí, porque lo que es la historia tanto del timple, el ukelele y todos los instrumentos así pequeñitos, el origen no se sabe muy claro, pero es en Portugal, porque ¿Sí? de Portugal salieron los barcos para ir para las Américas y entonces llevaban el cavaquinho, que es el típico instrumento portugués. Y entonces el cavaquinho primero fueron a Madeira, en Madeira dejaron, y todavía existe el cavaquinho, en Lanzarote llegaron y entonces aquí lo aplicaron y hicieron el timple. El timple entonces es una derivación de ese Es una cavaquinho derivación del portugués. cavaquinho, sí, y después ya pasaron a Estados Unidos y Hawái y hicieron el Y allí ukelele. derivó en eso, en una cosa más grande. Claro. Y el 4 es venezolano, ¿es el 4? Sí, el 4 es venezolano. Y esos también habrá derivado. ¿Salen de lo mismo o al revés? A lo mejor esa sale de una guitarra y se va reduciendo. Claro, puede ser que sea a lo mejor de otro origen, pero principalmente todos los que son instrumentos pequeñitos de 4 o 5 cuerdas son derivados del cavaquinho portugués. Sé la relación que ha habido siempre, mucha relación con las islas con Portugal, pero tampoco conocía eso. Entonces hemos dicho, para que la gente que quiera adquirir cualquiera de tus productos, que se acerque, ¿vamos a Wime o todavía no? Ah, Wime, sí, porque todavía no tenemos el taller. Seguramente en junio o julio TIC. lo tendremos abierto y a venta y exposición. Vale, tienes redes sociales, entiendo yo. Sí, en redes sociales estamos en Stowe Studio, que es nuestra marca, que significa Ecologic Small Things of Wood, cosas ecológicas hechas de madera, Claro. que esto nació justo cuando el confinamiento, ¿Sí? el nombre de marca, y con esto es con lo que vendemos tanto los timples como los otros productos que hacemos, bolígrafos, tablas de cortar, los altavoces. Vale. Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Hay perspectivas de futuro de negocio para un luthier, para un artesano, para un constructor de timples? Sí, a mí en mi caso funciona. Yo soy autónomo, pago autónomos y funciona porque yo ya llevo bastantes años haciendo como artesano y no es un negocio rentable porque no todos los meses es siempre el mismo importe, pero se puede vivir de la artesanía. Sí, ¿no? Porque los niños que aprenden, ¿no? Que los padres lo ponen a tocar, los timples, yo creo que vienen timples hechos de China. Sí, normalmente ahora es lo que se está intentando evitar un poquito, que se hagan timples de China. O, por ejemplo, timples mal hechos. ¿Sabes? Y están mal hechos. Un timple... Claro, si, por ejemplo, yo cuando trabajo con los timples, en mi taller tengo un control de humedad y temperatura. Y entonces la humedad no puede pasar del 60% de humedad y la temperatura del 25 grados, 35 grados como máximo para trabajar. Porque si yo trabajo con temperaturas superiores o inferiores a los 25 grados y humedades superiores, el instrumento, por ejemplo, yo tengo instrumentos en Estados Unidos, en Luisiana, que es muy húmedo, y si yo trabajara con más humedad, el instrumento se rajaría cuando llegaría allí. Claro, claro, porque también Por el contraste de humedad. está hecho las condiciones como se hacían aquí. Claro, lo que pasa es que también volvemos a lo mismo, las diferencias de precios, ¿no? Imagino que hay que competir con cosas industrializadas, ahí un No se artesano puede no puede competir, competir. no se puede competir. Porque entonces al final el cliente tuyo, ¿quién es? ¿Alguien, un verdadero amante del timple o Bueno, yo he coleccionista? hecho instrumentos tanto para niños como para coleccionistas, lo que me estabas comentando, para músicos, para gente que a lo mejor tiene un timple y ese timple no se le adapta porque era un timple de los que decías hechos en China y después que ya ese timple ya no le llega a su línea y entonces se le queda corto y entonces prefiere coger un artesano que se lo haga a medida. Para esos clientes son de los que más hay. Claro. Gente que a lo mejor ha empezado y después, como yo cuando empecé. Yo cuando empecé con un timple barato, sencillo, y después, cuando sigues tocando,
ese instrumento se te queda atrás. Claro. Sí, eso es como una guitarra o como quien juega con una raqueta mala al principio y después Claro. tienes una buena bicicleta, ¿no? La verdad que sí. Mi padre tocaba el timple cuando era parrandero, joven, y su padre, mi abuelo, le compró un timple del maestro Simón. Simón Morales, sí. ¿Quién era Simón? No sé si antes se sabía quién eran los artesanos, si tenían algunas características. ¿Ese timple hoy en día es pieza de coleccionista? No lo sé. Claro, sí, por ejemplo, yo a Simón no lo he conocido en persona, pero siempre los artesanos antiguos, que es de la persona que a mí me enseñó, él aprendió de estos maestros. Y entonces, como no había prácticamente ni herramientas ni madera para que llegara aquí, que los primeros timples se hacían con cajas de fruta, pues se tenían que adaptar a lo que había. Entonces lo que había, se esforzaban mucho más para hacer un instrumento y que el instrumento sonara bien. No se cegaban tanto como en lo artístico o creativo o estético del instrumento, sino más en lo funcional. Pero es bonito, el timple, el que todavía permanece en mi casa, tiene un color así, un barniz bonito y la verdad que tal. A ver si algún día en otra entrevista te lo traigo y lo enseñamos. Vamos un poco también a la segunda parte de la entrevista, ese altavoz. Vamos a hablar y luego hablamos de tu viaje a Luisiana. Sí, si quieres enseñar, elévalo un poco para que se vea lo que sería... tú lo que vienes a decir, esto es un altavoz pasivo, se llama. Sí, esto es un altavoz pasivo. Sí, es basado en la acústica de los timples. Sí, porque decías que era como... Si os fijáis, es como si fuera medio timple o media guitarra. Y entonces lo que es puro acústico. Entonces cuando colocas el móvil dentro, amplifica de forma natural. De forma natural. ¿Hacemos la prueba? Hacemos la prueba. A ver. Además, los tamaños incluso los has adaptado a los móviles. Claro, he tenido que adaptarlo porque los móviles eran mucho más grandes y al principio el altavoz era mucho más chiquitito y muchos móviles se caían. No, y lo mejor es no solo que no necesita energía, sino ni Bluetooth, ni saber la contraseña, ni saber nada. Vamos a hacer la prueba. No sé si en este caso, Fran, no sé si acércatelo a tu micro, que lo tienes ahí lo más cerca tal. No sé, yo desde aquí lo percibo, no sé si desde ahí se percibe. Dale la vuelta, haz la prueba, lo mismo, pero gira, no, que te mire a ti el orificio, eso. Bueno, yo desde aquí lo noto, no sé si a lo mejor técnicamente es más complicado de demostrar, pero la verdad que, hombre, es un poco, tampoco, sí. Para un fiestón tampoco da. Sí, bueno, amplifica, nosotros lo tenemos comprobado sobre unos 20 decibelios, que son 4 veces el volumen del móvil. También influye el tipo de música. Claro, por ejemplo, a lo mejor si es una música más relajada, se va a oír mucho menos, que si es una música más alterada, de agudos y todo eso, afecta un poquito, se amplifica mucho más. Y con el tiempo, cuanto más lo uses, más suena. ¿Y eso? Porque la madera lo absorbe todo. Entonces, igual que un timple, cuando más tocas, más suena. Y entonces la madera, la música la absorbe dentro de los poros de la madera y con el tiempo del uso, por ejemplo, nosotros tenemos uno en el taller, y es el que siempre utilizamos, uno de los primeros que hicimos, siempre lo utilizamos. Cada día que llegamos al taller ponemos la música y se suena 3 veces más que este. Sí. Pero físicamente, ¿cómo es eso? Como que la madera va captando la... Claro, la madera absorbe la frecuencia musical, como por ejemplo en los timples. En un timple, si tú no lo utilizas, se dice que se queda sordo o mudo. ¿Ah, sí? Al igual que todos los instrumentos, un violín, una guitarra. Y entonces una vez ya se ha empezado, por eso siempre los instrumentos, por ejemplo los violines Stradivarius y todo eso, que los tienes en museos, cada semana tienen que tocarlos. Pues si no los tocan, pierde. El instrumento va perdiendo el sonido original o el sonido que tiene característico. Vale. Y encima, vamos allá, porque te han demandado este producto en Estados Unidos. Cuéntanos la experiencia, porque acabas yendo a Luisiana, ¿fue? Sí, bueno, en Luisiana estuvimos justo antes de la pandemia, en una fiesta que se llama Los Isleños, que es de descendientes de canarios, y entonces yo llevé 20 timples, porque es una fiesta para aquí es bastante grande, para Estados Unidos es pequeñita, pues son sobre unos 15.000 personas en 2 mañanas, y llevé los 20 timples y los altavoces, en una mañana 20-28, cuando llegué dije, esto es un éxito, y entonces los altavoces están patentados,
todos los diseños y cuando llegué a eso empecé a seguir haciendo más modelos adaptados para logos, nombres personalizados, muchas... No hay más en la muchos vertiente modelos. así, ¿no? Como, ¿cómo sería? No sé, no ecológica, pero sí poco agresivo, porque al final un altavoz tiene componentes, hay que... Claro. Y esto es seguro que es una madera que puede ser incluso, no sé si reciclada o sacada, porque tú de esas, tiene que tener algún tipo de madera en especial o... Claro, por ejemplo, la madera esta que utilizo es la misma madera que se utiliza para los timples. Por ejemplo, esta madera de aquí atrás de estos timples, que es la que se utilizaba aquí en Lanzarote porque es lo que llegaba de África, es sapelio africano y es lo mismo que utilizo para los altavoces. Claro que sí. Porque es una madera densa y que tiene buena calidad acústica. Pero ahora el problema que es que se tiene que traer de fuera de las islas. Claro. Y ahora queremos hacer una plantación aquí en Lanzarote de árboles locales, de madera local, sostenible y ecológica, para producir en la isla ya totalmente verde, Claro. Sí, producto cero, kilómetro claro, cero, que se kilómetro dice. cero, sí. Yo lo cultivo, lo tal, lo trabajo y tengo el producto final, ¿no? Y no sé si por internet te están demandando. Sí, por internet también y tenemos por nuestra página web, que es Stow Studio, que es ESTOW, Studio, studio.com. Y después también tenemos en la península también lo venden, en La Graciosa también lo venden, aquí en Lanzarote también. Y después en Estados Unidos también, en Boston. Tenemos una tienda que también los comercializa. Boston, madre mía. Jolín. Sí, porque has ido varias veces a Estados Unidos, ¿no? Sí, en Estados Unidos, esta última que estuvimos en Nueva Orleans, que era un mes, pero justo en agosto estuvimos en una feria internacional de artesanos en Nueva York y quedamos finalistas como mejor producto artesanal con los altavoces. ¿Esta idea, hay otra similar de otra gente que lo haya hecho con algún tipo de instrumento o esto es completamente...? Sí, hay algunos parecidos, lo único que el nuestro es más basado en el instrumento, en el timple. Claro, hay algunos basados como en la acústica, pero no sí. basado en ningún instrumento Sí, en sí. sí. Entonces, este nuestro se adapta a prácticamente todos los móviles del mercado y amplifica mucho más. Por ejemplo, los otros se están amplificando sobre unos 7, 10 decibelios y este sobre unos 20, 22. Bueno. Casi el doble. La verdad que sí, ¿no? Y además luego tengo en mi mano tengo la tarjeta tuya de visita que es de madera, esto que es un retal de que Claro, te sobra. claro, sí. Primero porque cuando empecé con los altavoces siempre sobraban muchos trozos de madera y dije, esto se tiene que hacer algo con esto. Y entonces lo que hago es con los trozos los corto finos Sí. y saco las tarjetas de visita de madera, ¿sabes? Es de la misma madera de los altavoces y así no se tira y se reutiliza. Ya. Hombre, a la hora de ponerlo en un corcho necesitas un martillo para poner esto, pero no, está muy curiosa y está muy bonita. Entiendo que ya estamos terminando, el futuro es intentar crecer en la misma línea, ¿no? Claro, Hacer sí. más simples, más tal, intentar proyectar ¿no? hacia afuera también, Sí, ¿entiendes? todo intentar lo más sostenible posible, ya que estamos en una isla y todo viene de afuera, pues intentar cuanto menos desperdicio. Por ejemplo, en nuestro taller es un taller de residuo cero, que significa que no tenemos desperdicio. Cuando vienen los tablones los preparamos para los altavoces o los timples, con los restos hacemos las tarjetas de visita y con lo que sería el serrín o la viruta tenemos 5 gallinas, se lo ponemos en el suelo de las gallinas, entonces ellas cuando lo han utilizado lo echamos a una compostera, que eso se degrada y se vuelve abono para el campo. Entonces es un ciclo cerrado y no se tiene que tirar ni el serrín, no quemarlo o hacer cualquier otro uso que a lo mejor es perjudicial para la salud porque a lo mejor emite, yo que sé, gases o CO2 Sí. y de esta manera ayudamos un poquito a la tierra. Sí, hombre, sí, la verdad que es un proceso cíclico, la verdad que es muy interesante. Pues Felipe Martín, ha sido un verdadero placer, la verdad que espero que todo te vaya bien porque este tipo de iniciativa, por lo menos en esta casa en La Cero, siempre va a ser apoyada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, ya escucharon a Felipe Martín, vaya, una historia curiosa, ¿no? La verdad que premiado con el tercer premio, en este caso galardón de Lanzarote Emprende, por su iniciativa, ¿no? Y también por recuperar, o sea, un chico que viene, la verdad que ella es de aquí, pero que venía con 13 años desde Barcelona y cómo
le gusta, le apasiona como instrumento el timple y empieza pues, casi a investigar, ¿no? Y cómo desarrollar, se mete en un taller, cómo hace timples, cómo hace otros instrumentos y cómo acaba siendo incluso ese altavoz pasivo que está siendo demandado en lugares como Estados Unidos, ¿no? Ya me repito, digo, desde aquí si se puede echar una mano, pues ya lo saben, él está ahora en Wime, pero se mudará en breve a la Villa, que la Villa es la meca de los timples y yo creo que ahí es donde deben estar todos y esa unidad temática especial. Nosotros nos despedimos. Pasemos una feliz tarde.